Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Pretendemos que esta sea una charla sobre un tema de importancia, de calado. No es un elemento baladí. Yo creo que la tormenta que ha generado el tema de las cláusulas suelo y las cláusulas abusivas que los bancos fueron incrementando al calor de la burbuja inmobiliaria han afectado a mucha gente, desgraciadamente en algunos casos con tragedia, con gente que llegó a no superar cómo enfrentar a situaciones difíciles de abordar cómo afrontar el pago de una vivienda, y desgraciadamente todo esto ha ido cosechando pues que haya rebeldía, que haya réplica, que haya demandas y que de alguna manera se haya podido avanzar en lo que tiene que ser la devolución de una recaudación absolutamente ilegal. Por lo tanto, nosotros, como organización política y social, que día a día tratamos de abordar los problemas de la sociedad de la que somos parte para cambiarla, pretendemos que con charlas, con información y poniendo a disposición técnicos, juristas o especialistas en cada uno de los casos, podamos traducir y trasladar a la sociedad maneras para defendernos de este tipo de agresiones y otras. Por lo tanto, hemos iniciado una campaña para recorrer los barrios de Gijón con este tema específico y concreto, y por lo tanto, de los diferentes compañeros que militan en la organización, que son abogados, que han profundizado en esta materia, tratamos, como es en el caso hoy de Jesús Iglesias, conocido militante, representante político, ex senador y un trabajador por lo social que viene sobradamente demostrado, de acercaros para trasladaros a aquellas investigaciones, trabajos y salidas con los que podamos corregir o aminorar ya las demasiadas cargas que tenemos todas y todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo no me voy a extender. Pretendemos que la información llegue, se continuaría, se continúa. De hecho, para temas concretos, los viernes en nuestra sede se puede pasar para consultar casos concretos y documentación concreta, y por lo tanto es facilitaros, informar y que podáis ser conocedores de primera mano y podáis trasladar también a otras familias, a otros vecinos y familiares una situación que puede ser defendida y que realmente nosotros nos prestamos para ello. Por lo tanto, nada más. Jesús, tienes la palabra. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes. Haré una exposición ligera en la que, en primer lugar, describiré la situación que se produjo en este país a lo largo de varios años, y después intentaré, de forma también sencilla y ágil, decir qué es lo que pueden hacer los ciudadanos que se hayan visto afectados como consecuencia de esa sucesión. Durante mucho tiempo se dieron en este país, desde seguramente mediados de los años 90, una realidad económica que giraba como motor fundamental en torno a la especulación urbanística, la famosa burbuja inmobiliaria. Ello no fue un fenómeno, como es lógico pensar en las grandes circunstancias económicas, fruto de la improvisación, sino que se trató de un fenómeno que se diseñó, que se articuló y que incluso se definió a través de mecanismos jurídicos que lo impulsaran y lo apoyaran. Es decir, se estableció que el motor fundamental del crecimiento económico español tenía que ser el crecimiento inmobiliario, la urbanización prácticamente de todos los terrenos. Hubo una reforma de la ley del suelo, algunos de vosotros lo sabrá, en la segunda mitad de los años 90, en la que se decía literalmente eso: todo es urbanizable, salvo aquello que de forma expresa y específica se proteja y se diga aquí no se puede edificar. Eso, pues, colocó en el mercado inmobiliario cantidades ingentes de terreno en todo el Estado, fundamentalmente en la costa mediterránea, que fue donde el fenómeno se dio con más brutalidad. Y a ello se le acompañó mediante una oferta de financiación que plantearon las entidades bancarias, las entidades financieras, que vieron ahí su gran oportunidad de negocio. Y para que ello funcionara, pues hizo falta eso: primero, poner en el mercado mucho terreno,
y segundo, poner como acompañamiento mucho dinero, muchos millones en la financiación del desarrollo urbanístico de esos terrenos. Y era la época dorada, que todos recordaréis, por lo menos los que ya tenéis 40 años, en la que los bancos concedían créditos hipotecarios dando tremendas facilidades. Uno llegaba al banco y decía, bueno, quiero comprar un piso. Bueno, ¿qué tiene usted? Una nómina. Bueno, la nómina en muchos casos ni siquiera justificaba por sí la posibilidad de devolución de las cuotas que se ponían. Y además se decía, bueno, pero el piso ¿cuánto cuesta? Bueno, pues cuesta 150.000 euros. En la buena práctica bancaria, lo normal es conceder como máximo el 70% del valor del inmueble como crédito hipotecario, y que pues, el ciudadano busque otros mecanismos de financiación, tenga unos ahorros, tenga alguien un familiar que se lo preste o se lo regale, y de esa manera pueda adquirir el bien inmueble. En aquel momento no solamente se concedía el 100% del valor del inmueble, con la complicidad de las empresas tasadoras que dependían del banco, sino que, incluso decía, ¿y no tienes que amueblarlo? ¿No necesitas un 10% más para amueblarlo? Pues sí, hombre, te damos el 110% del valor del inmueble. Mira, es que además aquí tienes un crédito personal porque compraste un coche hace 3 años y todavía nos tienes que pagar el coche dentro de 7 años. Si te lo metemos en la hipoteca lo que falta, cancelamos el crédito personal, va todo a la hipoteca y vas a pagar un interés por el crédito hipotecario inferior al que estás pagando por el crédito personal por el coche. Todo el mundo decía, claro, ¿cómo van a decir que no? Todo el mundo dijo que sí. Cuando se produce el estallido de la burbuja inmobiliaria, empieza a pinchar pues a mediados ya de la primera década de los 2000, 2006 empieza a ranquear, 2007, 2008 ya estamos viviendo una situación de crisis abierta, aunque se negara desde los máximos responsables políticos. La gente empezó a encontrarse con que perdía el empleo, o su salario se reducía porque le aplicaban una reducción de jornada y no podía afrontar las hipotecas. Y ahí se inició el drama de los desahucios, con las movilizaciones sociales y los movimientos sociales que en torno a ellos se crearon. Pero es que los bancos no solamente aprovecharon esa situación de euforia económica de los ciudadanos para desarrollar todos estos mecanismos de concesión de créditos, sino que fueron articulando una auténtica estrategia de alguna forma de expolio de la sociedad con multitud de mecanismos. Uno era la hipoteca, que te propiciaban con mayor entusiasmo, en la que metían las famosas cláusulas suelo. Las cláusulas suelo, sabéis que es una cláusula que dice, bueno, el tipo de interés va a ser el Euribor más 1,5 o más 2, pero para que no corras ningún riesgo, decía el banco, vamos a poner un tipo máximo y un tipo mínimo. Tú, si subiera más allá del 14% el Euribor más ese diferencial que te coloco, solo pagarás el 14%. Pero si cayera el Euribor, vamos a poner un tipo suelo, el 3, el 3,5%, de tal manera que por barato que sea el Euribor, tú pagarás un 3% o un 3,5%. Y la gente firmó, porque es mentira que la hipoteca sea un contrato negociado entre dos partes iguales, entre el banco y el cliente. La hipoteca dice lo que quiere el banco que diga, hombre, salvo que seas un promotor, una empresa, una gran constructora, que estés en condiciones de negociar con el banco. Pero al ciudadano de a pie, la hipoteca, como el contrato que firmas con Hidroeléctrica, como el contrato que firmas con la empresa del gas, no es fruto de una negociación en que tú digas, no, pero es que no me parece bien esta cláusula, cámbiemela por esta otra, no, mire, yo esto no lo acepto. No. Todo el mundo iba allí, al notario, que también hay que decirlo, miraba por otra parte, y firmaba lo que le ponían delante. En el caso de las hipotecas, las cláusulas suelo
las cláusulas de rescisión anticipada en caso de incumplimiento. Si no pagas 3 meses, yo te reclamo todo lo que debes, y si no puedes pagarme todo lo que debes, inicio el procedimiento de ejecución hipotecaria y llego a la adjudicación, al desahucio y a la adjudicación de la vivienda. Pero no se quedaron ahí, no se quedaron con explotar a los que compraban una vivienda, sino que vieron inmensas oportunidades de negocio. Los depósitos a plazo fijo. Esto fundamentalmente pues para las personas ya que este primer mecanismo digamos que expoliaba a los jóvenes que se casaban y accedían a una primera vivienda, bueno, a los ya más maduros que cambiaban de vivienda porque se les hizo pequeña la que tenían y querían unas mejores condiciones, pero encontraron una fórmula ya para la gente de más edad, que era los que tenían los depósitos a plazo fijo, colocados en el banco, los ahorros de toda la vida. En este país el mecanismo fundamental de ahorro fue la vivienda. Por eso somos un país europeo que tiene un porcentaje de propietarios en vivienda muy por encima de la media. En otros países, como el Reino Unido, la mayoría de la gente vive en viviendas de alquiler. Y son pues un porcentaje pequeño, el 20%, el 30% como mucho, los que son propietarios. Claro, lo hacen porque hay administraciones públicas que construyen vivienda pública en alquiler y eso permite que la gente viva en alquiler. Aquí no era así. Aquí la gente lo que podía ahorrar a partir de los 60, de la década de los 60, durante los 70, lo que se podía ahorrar se dedicaba fundamentalmente a comprar la vivienda. Porque además todo el mundo entendía que era una inversión segura. Los pisos se revalorizaban y siempre valían más. Por lo tanto, lo que invirtieras en el piso, además de satisfacer una necesidad básica tuya, bueno, pues no perdía valor, todo lo contrario. Y lo podías dejar, es la herencia típica, la que se dejaba a los hijos. Pero bueno, había gente que además podía, pues poco a poco, ir ahorrando y reunía un pequeño capital que normalmente lo colocaba a plazo fijo. Llegaron los bancos y dijeron, mire, es que le estamos pagando muy poco por el plazo fijo. Tenemos aquí otra cosa que es casi igual, como un plazo fijo, que rinde mucho más. Y empezaron a inventar cosas como los clips, como los swaps, que nadie sabe ni entiende lo que son, pero que eran mecanismos de participación en fondos de inversión que dependían de cotizaciones de la bolsa de Tokio o de a cómo estuviera el yen. Claro, la persona mayor que iba para allá con los 30.000 euros que había ahorrado a lo largo de su vida, decía, no, a ver, con esto, mira, casi seguro que en vez de tener un 3% de interés vas a tener el 10%. Pues, pero esto es un plazo fijo. Sí, es un plazo fijo. Firmaban. Lo mismo pasó con las preferentes. ¿Las preferentes qué son? Bueno, cuando decidieron cargarse las cajas de ahorro, hubo un paso intermedio, que fue, vamos a hacer una cosa, Europa nos obliga, siempre las grandes catástrofes en este país siempre inician con el discurso de Europa nos obliga. Europa nos obliga que no podemos mantener un sistema como las cajas, que es un sistema pues público, con otras características, vamos a decir, como de banca pública. Entonces hay que empezar un mecanismo que vaya privatizando las cajas. ¿Cuál fue el mecanismo? Las preferentes. ¿Las preferentes qué eran? Llamaban también al ahorrador a plazo fijo. Mira, te vamos a vender esto, las preferentes, que es casi prácticamente lo mismo. Las preferentes eran un paso intermedio hacia convertirte en accionista. Te daban una participación en el capital social, la única diferencia era que no tenían derechos políticos, es decir, derechos de representación en el Consejo de Administración de la entidad. Y empezaron a colocar por toda España preferentes y a coger ese dinero que estaba a plazo fijo y dedicarlo, obviamente, a las inversiones propias de una entidad financiera. Y ahí entraron otros cientos de miles. Es que estamos hablando de millones de damnificados en nuestro país del sistema financiero. Ahí entraron otra serie de cientos de miles, que ahora estaréis viendo, sobre todo con Bankia, que fue el agujero más profundo, como también se movilizan, protestan y acuden a los tribunales. Los ciudadanos acudieron a los tribunales españoles y dijeron, oiga, que es que a mí me han estafado, claramente. Yo he confiado en la entidad financiera. Y además, pues para que veáis también la perversidad del mecanismo, los bancos acabaron convirtiendo de alguna manera en cómplices a una parte de sus trabajadores.
en la colocación de todos estos productos. Porque los bancos empezaron a modificar los mecanismos de remuneración de los trabajadores. Bueno, por lo menos la mayoría de los trabajadores en la banca tienen un sueldo y punto. En esa época empiezan a decir, no, vamos a empezar a trabajar como las grandes empresas, por objetivos. Cada oficina tiene un objetivo. Si alcanza ese objetivo de colocación de preferentes, de las swaps, de las clips y no sé qué, pues tú vas a cobrar 2% más, 3% más, bueno, lo que fuera. Y al menos en los niveles de dirección de las oficinas, directores, interventores, empezaron a atornillar para que alcanzaran ese objetivo si querían mantener su remuneración. Y eso contribuyó a que la confianza de la gente en el gestor bancario que conocía desde hacía 10 años o 15 años, y que le había concedido la hipoteca, que le había concedido el préstamo para comprar el coche, cuando le llamó para decirle, no, mira, ahora te ofrezco esto, que es mejor, pues la gente lo creyese, y lo creyese para afuera. Pero bueno, acudieron a los tribunales, esto es una estafa. Los tribunales empezaron, bueno, mayoritariamente empezaron a decir que la legislación hipotecaria era la que era y que punto pelota. Pero bueno, hubo jueces con más sensibilidad que empezaron a buscar la vuelta, ¿no? Y a ver si por la ley, por la normativa de consumo, si había habido realmente engaños, si la gente, el famoso derecho a la información, todo el mundo afirmaba que la habían informado. En unos casos no se la había informado, en otros casos se la había informado en términos absolutamente incomprensibles para el informado, por la terminología propia del sector financiero. Y por ahí se consiguió sentencias favorables a lo largo del país, en juzgados de primera instancia, se consiguió que alguna audiencia empezara a tomar medidas y se llegó al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo, pues una sentencia pues, bastante difícil de justificar desde la perspectiva jurídica, dice, vale, no hay más remedio que asumir, porque bueno, también se barajaban ya las directivas europeas al respecto, lo que decían. No hay más remedio que aceptar que las cláusulas suelo son unas cláusulas abusivas, que solo eran garantía para el banco, que nunca fueron garantía para el cliente, y por lo tanto que son nulas. Pero en vez de dar el paso en lógica jurídica siguiente, que es si una cláusula es nula, lo es desde el principio, y por lo tanto todos los efectos que ha producido son igualmente nulos, y en consecuencia el banco tiene que devolver todo lo que cobró por esas cláusulas nulas, pues dijo, bueno ya, pero es que además hay otro interés que hay que tomar en cuenta, que es la estabilidad del sistema económico y del sistema financiero. Si yo digo que tienen que devolver todo esto, se pueden quebrar, puede acabar de hundirse el sistema financiero. Por lo tanto, vamos a decir que son nulas, pero que solo producirá efectos de nulidad desde la fecha de la sentencia, de esta sentencia que he dicto como Tribunal Supremo, y que no tienen que devolver nada de lo anterior. Bueno, afortunadamente, hubo quien recurrió al Tribunal de Luxemburgo, y el Tribunal de Luxemburgo dijo, oiga, mire, no. Bueno, primera vergüenza, al Tribunal de Luxemburgo acude el abogado del Estado español a defender la posición de los bancos. Con los bancos, lógicamente, pero quien representa al gobierno de España, el abogado del Estado, dice que, bueno, que a él la sentencia del Tribunal Supremo le parece maravillosa y que, por lo tanto, y además consiguen algo, pues, difícil, pero fruto de la presión. Hay una figura que es el abogado del tribunal que unos meses antes de la sentencia emite un informe que eleva a los magistrados, y en el informe que emitió este hombre, pues 6 meses antes de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, le daba la razón a los bancos y al gobierno de España. Con lo cual, en aquel momento, todo el mundo se deprimió bastante, porque lo normal, es verdad, lo normal es que el tribunal suela asumir el planteamiento. En este caso, no. En este caso, el Tribunal de Luxemburgo, si son nulas a todos los efectos. Pero esa sentencia dejó claro que nos robaron, dejó claro que tenemos una legislación hipotecaria
que no es homologable en Europa y que está absolutamente obsoleta. Pensar que la ley hipotecaria es del año 46 y el reglamento del año 47. Y, de hecho, el Gobierno esta semana pasada anunció que va a haber una reforma profunda de la legislación hipotecaria. Además, todos los grupos en el Congreso así se lo habían pedido. Y luego demostró que la normativa de consumidores, que es mucho más moderna, porque claro, aquí la protección de consumidores es algo que nació hace 15 años a lo sumo, siendo más moderna, resulta absolutamente insuficiente e ineficaz para dar la vuelta a toda esta realidad. En un país, vamos a decir, serio, un gobierno que recibe una sentencia del Tribunal de Luxemburgo en estos términos, lo que tenía que haber hecho era decir, vale, yo voy a articular un mecanismo de ejecución de esa sentencia. No discuto ya nada, ejecución de esa sentencia. ¿Y qué digo? Bueno, pues con un plazo, 2 meses, 3 meses, los bancos tienen la obligación legal, y apruebo un Real Decreto Ley que me convalida la Cámara, de devolver a todos aquellos clientes que tengan una cláusula suelo, sin que ellos tengan nada que hacer ni que reclamar, las cantidades indebidamente percibidas. Y luego articulo un procedimiento, pero claro, como tampoco me puedo fiar de los bancos, para que una vez que lo hayan devuelto, si el cliente comprueba que lo que le devolvió no se corresponde con lo que realmente pagó de más, que tenga un mecanismo ágil de reclamación de esa diferencia, pero ya después de haber cobrado una gran parte, la que le haya devuelto él. Pues no. Aquí el Gobierno, con la complicidad de otras fuerzas políticas que negociaron previamente y convalidaron después el Real Decreto, aprobó el 20 de enero un Real Decreto Ley, el 1/2017, que, aunque en teoría, por el nombre incluso, es para proteger a los perjudicados por las cláusulas suelo, al final sigue dejando el balón en el terreno de juego de los bancos. Los bancos tenían un mes, a partir del 20 de enero, para establecer qué mecanismo de reclamación ofrecían a sus clientes y después, una vez que el cliente presentara su reclamación, tenían y tienen todavía, cuando acabaron, 2 meses para resolver. O no resolver, ni siquiera tienen obligación de resolver. Ellos pueden contestar diciendo, oiga, mire, no, es que no, usted no tiene cláusula suelo. ¿Cómo que no? Si la tengo aquí. Usted no tiene cláusula suelo, porque lo digo yo. Mire, sí, pero le voy a ofrecer 800 euros, que es lo que yo digo que le tengo que devolver. Y el que no esté de acuerdo, el que no tenga respuesta, el que no esté de acuerdo con lo que el banco le dice, tendrá que acudir a los tribunales. Y ahí vuelve el chantaje. El chantaje incluso de los que negociaron el Real Decreto. Ya, pero es que los tribunales se van a saturar. Los tribunales, con tantas decenas de miles de demandas que van a llegar, van a quedar bloqueados y van a tardar mucho en contestar o en resolver. Yo escuché, para vergüenza propia y ajena, a Margarita Robles decir que cuando presentaron el acuerdo en el Congreso, es que en Madrid van a tardar 2 años, tal como están los juzgados de Madrid. Cada uno mira alrededor y ve cómo está su juzgado. Para ver. En todo caso, pues no hay más remedio que seguir ese mecanismo, porque es la única manera de tener cierta garantía de que si al final tienes que ir al juzgado, como va a ocurrir en la mayoría de los casos, al menos que tengas posibilidades de ganar con costas. Y que las costas judiciales, el abogado o el procurador que hayas tenido que llevar, lo acabe pagando el banco. ¿Qué hay que hacer? Por ir acabando ya, por ir a la parte más práctica. Bueno, los bancos, como decía, tenían un mes, que ya acabó el 20 de febrero, para colgar en su página web, y se dice también en las oficinas, cómo presentar la reclamación. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es eso, mirar en la página web de su banco o ir a una oficina y ver. Más o menos todos dicen lo mismo. Crearon no un órgano específico de devolución, sino que, digamos, reforzaron la oficina de atención al cliente. Entonces, lo que dicen es que tú presentes tu reclamación a la oficina de atención al cliente. Que en esa reclamación, bueno, digas primero tus datos personales, después identifiques la hipoteca, entonces digas, pues en tal fecha
ante el notario fulanito de tal, con el número cual de su protocolo, suscribí hipoteca con ese banco. Como además hubo fusiones bancarias, hay que poner el banco con el que la suscribiste. Por ejemplo, ahora tú puedes tener una hipoteca con Cajastur, pero la tienes que reclamar al Iberbank. Pero al decirlo, no, suscribí con Cajastur en tal fecha, tal. En esa hipoteca, en la cláusula no sé qué, dice que tengo una cláusula suelo del 3%, del 3,5%. Te piden que aclares si presentaste ya reclamación judicial o no. No presenté ninguna reclamación judicial ni administrativa y, tercero, pido que se me devuelva todo lo que me cobraron de más. Problemas que está habiendo. Bueno, que algunos bancos, hace varios meses, cuando empezaron a ver que el Tribunal de Luxemburgo podía fallar en su contra, empezaron a llamar a los clientes que tenían cláusula suelo y a ofrecerles pasar a tipo fijo. Mira, usted tiene la cláusula suelo en el 3%, yo le ofrezco pasar a un tipo fijo del 1,70 o del 1,60. Y la gente dijo, contra, qué bien. Lo que pasa es que luego, más abajo decía, pero renuncio a todas las acciones legales que me correspondan como consecuencia de las cláusulas suelo. Y otra vez la gente firmó, pues, engañados, vamos a decir otra cosa. ¿Cabría reclamar contra esto? Yo creo que sí, pero claro, ya iniciaríamos, digamos, sería un procedimiento diferente. Ya no sería el que se deriva de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, sino que habría que decir, no, es que a mí me engañaron otra vez. Me engañaron cuando firmé las cláusulas suelo y me volvieron a engañar ahora cuando me llamaron para decirme que podía pasar al tipo fijo. En este Real Decreto no está del 1/2017, no está previsto otra cosa que hay que reclamar, que va relacionada directamente con la hipoteca, que son los gastos hipotecarios. Cuando se suscribió la hipoteca hubo que ir al notario y pagar al notario, pagar al registro de la propiedad por registrar la hipoteca y pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Son diferentes los gastos de notario, registro y gastos jurídicos documentados de la escritura de compra-venta, normalmente se firmaron a la vez, esos no se pueden reclamar, los de la parte de la escritura de compra-venta, de los de la escritura de hipoteca. Pero en las facturas están perfectamente diferenciados, o sea, no tenéis ningún problema. Eso sí, necesitáis recuperar las facturas de lo que pagasteis en aquel momento. Y se puede presentar la reclamación pues, a la vez. Yo creo que es preferible, pero bueno, son opiniones, hacer dos reclamaciones, aunque las presentes a la vez, dirigidas a la misma oficina de atención al cliente, una por las cláusulas suelo y otra por los gastos de notario, registro y actos jurídicos documentados. Si no hay respuesta, pues acudir al juzgado y presentar la demanda correspondiente. ¿Cómo presentar la solicitud? En la página web normalmente te quieren marear y te dicen que lo mandes o bien por correo, pero claro, por correo es complicado porque por lo menos en unos cuantos bancos yo estuve viendo, lo que te ponen es ¿cómo se llama esto? Un apartado de correos. Te ponen un apartado de correos. Y eso para mandar certificado y demás es más complejo. Entonces, lo que tienen que hacer, que no quieren hacer, es sellarte en la oficina. Ellos no quieren que la gente vaya a la oficina. No quieren que la gente vaya a la oficina, bueno, primero para que no se llene la oficina, segundo para que no se llene de gente cabreada y tercero para evitar que pueda haber incluso algún lío con los empleados. Entonces, pero lo más fehaciente, lo más sencillo y lo más barato es coger el escrito, firmarlo y ir con una copia y decirle oiga, vengo a que me sellen esto. Usted se queda con el original y me sella la copia. Y eso es, en mi opinión, lo que hay que hacer.